quería comentar el hecho de cómo nos conocimos, que es fundando o trabajando en la gestación de una cooperativa aquí en Lanzarote, que acabamos de dar ahora de alta, Recupera Lanzarote. Y quiero reconocer las aportaciones, porque bueno, procuramos que sea horizontal, que todos colaboremos, y 6 socias de la cooperativa, pues decidimos, y él se ofreció a formarnos un poquito en contabilidad básica para ser capaces de llevarla entre todos, ¿no? Y también se ha ofrecido, que es su labor profesional, a ser el asesor de la cooperativa, a supervisar ese trabajo que primero haremos nosotros. Y bueno, acepté la invitación por el desafío, porque estuve buscando información de estos 2 señores que me acompañan y me parecieron súper interesantes, ¿no? Y también por aprender, y ha sido la ocasión de leerme este libro, que es una maravilla. Ya lo había visto aquí porque lo recomiendan mucho, tanto Quino como Ana. Y es eso, me ha encantado leérmelo, he aprendido un montón y en la búsqueda, el libro, si no lo conocen, es El pingüino y el leviatán. Hace referencia el título al leviatán de Hobbes, que todos somos egoístas y buscamos nuestro propio interés y la única forma de embridarnos es el puño de hierro. Y el pingüino se refiere al logo de Linux, el código abierto y la colaboración. Por el medio también está, introduce lo de la mano invisible del mercado, que parte de la misma base de Hobbes, de que todos somos egoístas, pero que ese egoísmo va a hacer que busquemos el bien del otro porque nos beneficia a nosotros, ¿no? Aunque, bueno, ya hemos visto que la mano invisible y el neoliberalismo nos lleva a donde nos llevan. Y a lo largo del libro va apuntando que en la última década, desde que lo escribe, las últimas 2 décadas, desde distintos ámbitos académicos y científicos se han hecho un montón de investigaciones que demuestran que no somos tan egoístas y que somos mucho más colaboradores y cooperativos, ¿no? Desde la antropología, la psicología, la economía, la sociología, la ciencia política, la neurociencia, la biología evolutiva. Desde todos los campos cada vez hay más estudios, investigaciones y experimentos que demuestran eso, ¿no? Un dato que aporta es que el 50% en muchos experimentos de los sujetos demuestran ser cooperativos, ¿no? Y solo el 30% son estrictamente egoístas. Y entonces el libro este surge de una propuesta que le hacen. Él en el 2006 presenta un libro que es un trabajo académico mucho más denso y de difícil lectura, que cuelga en Internet, lo presenta con licencia Creative Commons, que va a hablar de la interacción de la tecnología y la colaboración, cómo la tecnología y la evolución tecnológica facilita que cada vez podamos colaborar, ¿no? Pone como casos paradigmáticos la Wikipedia, como miles de personas a lo ancho del mundo están participando sin recibir ninguna retribución en construir algo colectivamente. Y que todo eso lo ha facilitado la tecnología y que cada vez va más, ¿no? Y también habla de que él se planteó en su trabajo académico el por qué está surgiendo esto, y en el libro este el intento es cómo, ¿no?, además del qué y el por qué, cómo aprender a diseñar sistemas que faciliten la cooperación, ¿no? Sistemas humanos que faciliten la cooperación. Y lo mejor, leérselo. El tocho está colgado en Internet, se puede bajar. Hay una cosa curiosa, se llama La riqueza de las redes, ¿no? Y en Icaria hay un enlace para descargarlo, y ese enlace, la traducción al castellano, se ha hecho desde la Universidad de Málaga y el Media Lab del Prado un trabajo colaborativo de traducción, y de hecho cuando el autor se entera, que contactan con él, de que se está traduciendo su obra de esta forma, acepta encantado una invitación para venir a un seminario a Madrid sobre cómo se hace esa traducción, ¿no? Y también están los seminarios colgados y se pueden ver todos. Y bueno, sin más voy a pasar la palabra a los señores que me acompañan, que a eso hemos venido todos a escucharlos, ¿no? Bueno, en este papelito, en la segunda página, el autor tiene una charlatez que está muy interesante de vez. Es el señor de barba que hay a la derecha, Yochai Benkler. Primero voy a presentar a Víctor Viñuales Edo, que es sociólogo, es cofundador y director de CODES,
profesor asociado del Programa Superior de Dirección en Responsabilidad Corporativa del IE Business School desde el 2007, miembro del Consejo Asesor de la Fundación Biodiversidad, miembro del Consejo Asesor de Triodos Bank, del Consejo Asesor de TREAS Fondo Social, vicepresidente de la Red Española del Pacto Mundial, miembro del Consejo Social de Inditex y profesor en el posgrado de la Universidad de La Coruña en Responsabilidad e Innovación Social. Es también del panel de expertos en sostenibilidad de Sol Meliá. También es miembro del Consejo Asesor del Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento del Gobierno de España y es miembro del Consejo de Greenpeace. Y también es fundador de Nexos, una empresa promovida para la promoción de la compra responsable en organizaciones sociales, administraciones públicas y empresas. Y está en el centro de la mesa. Y en el otro extremo de la mesa nos acompaña Arturo Boira López, que es otro norteño afincado en las islas, aunque me lleva unos años de ventaja. Y es buzo profesional, es licenciado en Ciencias del Mar y bueno, es fundador, director y fundador de la Agencia Oceanográfica, Divulgación, Educación y Ciencia, en 2002, para dar soporte profesional a iniciativas para revalorizar y conservar el entorno natural del planeta. Bueno, su empresa fue seleccionada por el proyecto europeo Statement como uno de los 50 ejemplos de empresas de éxito de la UE. Y en 2012, Oceanográfica fue auditada como la empresa con mayor puntuación en su contribución a la economía del bien común. Bueno, ha coordinado más de 1000 proyectos en distintos países y para distintas administraciones, ministerios y la ONU. Es autor de más de 15 títulos sobre biodiversidad y conservación, entre el que destaca Guía de Inmersiones de Lanzarote, Reserva de la Biosfera, que ha sido 2 veces nominado como el mejor guía de inmersiones del mundo. Y bueno, también el proyecto Microáreas Ecoturísticas Litorales le supuso ser incluido en el catálogo de buenas prácticas empresariales en gestión de la biodiversidad de España y ha sido editado por el Club de Excelencia en Sostenibilidad y la Fundación Biodiversidad. Y bueno, actualmente asesora a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias para el desarrollo del proyecto Ecoáreas Mar de Todos, para impulsar las prácticas sostenibles en el litoral de las 8 islas, mediante procesos participativos. Y sin más. Muchísimas gracias, Jorge, por la presentación, a la Reserva de la Biosfera por invitarnos, a la UNED por el espacio y a todos ustedes por venir. Para mí es siempre un placer venir a Lanzarote y bueno, pues me sorprende estar en compañía de una persona como Víctor. Mi contribución es modesta, nosotros somos una agencia pequeñita que lo único que ha hecho ha sido intentar aplicar el sentido común en la empresa, ¿no? Entonces, pues lo que les voy a exponer hoy es cuál ha sido nuestras vivencias, nuestros ejemplos y algunas cositas que sí podemos aportar para que ustedes cojan recorte de la experiencia vivida. Sí me gusta empezar siempre con esta pregunta y es ¿qué prefieres en tu vida? ¿Que no te falte el dinero ningún día o ser feliz todos los días? ¿Vale? Yo supongo que pocas personas responderán que la primera. Sin embargo, tenemos todo el planeta dirigido a la primera. Y bueno, pues esta fue la gran pregunta que nos hicimos cuando, después de estudiar mi mujer y yo Ciencias del Mar, decidimos que nuestra labor no era tanto contribuir a rellenar una biblioteca científica, sino a sacar de esa biblioteca científica, que era la labor que hacía falta, ¿no? Entendemos la felicidad como que estén en consonancia lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Tan sencillo como eso y a veces tan difícil. Y evidentemente no son todo satisfacciones y muchas veces es un camino largo y muy difícil, ¿no? Como bien apuntaba Jorge, empezamos nuestra andadura en 2002 en el Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas
Y bueno, pues en estos años hemos hecho más de 1.500 acciones de comunicación de todo tipo, ¿no? Desde libros, webs, campañas varias, cartelería. Para aquí, para la Reserva de la Biosfera, hemos hecho distintas acciones. El libro de la Reserva de la Biosfera para nosotros es un trabajo que guardamos con especial cariño, desde luego. Y bueno, pues nuestros principios siempre han sido los mismos, ¿no? Y es intentar dejar las cosas un poco mejor de la que te las encontraste y tratar al resto como nos gustaría que nos tratasen a nosotros. Solo esos dos principios son suficientes para orientar una carrera profesional. Y bueno, pues los dos fundadores originales, Cristina y yo, nuestra formación es de Ciencias del Mar. Nuestros padres decían, ¿dónde vais vosotros? ¿Dónde vais con Ciencias del Mar? Pero era vocacional, queríamos contribuir al bien común desde la perspectiva de la conservación de la naturaleza y así empezamos poquito a poquito. Y bueno, pues no nos iba mal, cada vez había más trabajo y hubo un momento en que nos vimos con 15 empleados y dijimos, ¿qué es esto? ¿Dónde vamos? Y la realidad es que podíamos haber crecido mucho más, ¿no? Pero también nos vimos demasiado cerca de prácticas que no nos gustaban nada y de líneas que no queríamos cruzar y empezamos a replantear la empresa, ¿no? Y ahí es donde empezamos a ver que hacía falta un equilibrio social, pensar mucho más en las personas y también mucho más en nosotros, porque nuestra preocupación era dar el mejor trabajo que pudiésemos dar a nuestros empleados, pero muchas veces era a costa de nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces ahí empezamos a replantearnos muchas cosas. Somos unos convencidos del poder de las alianzas, del trabajo en equipo, de la cooperación, y eso nos ha traído grandes satisfacciones y tremendas amistades y proyectos mucho más realistas y exitosos, ¿no? Y el gran aprendizaje fue, pues, en momentos difíciles, ver lo importante que es la cultura de paz, algo que en nuestra sociedad es algo que se trabaja poco y se entiende menos, ¿no? Y lo gracioso de este gráfico es que, bueno, pues resume nuestros más de 15 años de andadura, pero coincide exactamente con este de la ONU, que plantea lo que es realmente la sostenibilidad. Más allá de los tres ejes convencionales del equilibrio ambiental, social y económico, añade el factor de las alianzas y el de la colaboración en el clima de paz, ¿no? Y de ahí salen los 17 Objetivos de Desarrollo del Planeta, que son la guía para muchas de las cosas que estamos haciendo, porque resume perfectamente los caminos a seguir para avanzar en eso que nosotros creemos tanto, que se llama sostenibilidad. ¿Cómo nos metimos en el mundo de la economía del bien común? Pues como empresa que prosperaba, queríamos mejorar en calidad, ¿no? Y había muchos sellos, muchos sistemas, los ISOs, los EMAs, y lo que pasa es que veíamos que les faltaba algo, ¿no? No medía determinados aspectos a los que nosotros le dábamos mucho valor, ¿no? A temas ambientales, temas sociales, temas de transparencia, de justicia social. O sea, había muchos factores que este tipo de certificaciones no contemplaba o contemplaba en muchas certificaciones distintas. Claro, nosotros veíamos que nuestro objetivo estaba claro, que era la felicidad. Estábamos orientados a generar un bien común y para nosotros era importante ser lo más éticos que supiésemos, porque muchas veces lo quieres ser y te ves metidos en berenjenales que dices, ¿qué hago aquí?, ¿no? ¿Vale? Que una cosa es lo que quieres y otra lo que realmente haces. Y así encontramos la economía del bien común en un programa de Salvados, y fueron suficientes los 5 minutos de la entrevista a Paco Álvarez, que fue vicepresidente de la Bolsa de París, para darnos cuenta que ese era el modelo que llevábamos aplicando todo el tiempo que llevábamos funcionando, que eran ya 10 años. Y sobre la marcha nos pusimos en contacto, ayudamos a generar el grupo de Las Palmas y nos auditamos, con la sorpresa de que tuvimos, efectivamente, como apuntaba Jorge, una puntuación altísima, simplemente contando lo que estábamos haciendo, sin cambiar procesos, ¿no? O sea que algo se supone que estábamos haciendo bien. Para nosotros hacerlo bien era hacerlo en base al sentido común, no era nada más. Lo que pasa es que había mucha gente que había estado desarrollando un modelo para que fuese mucho más fácil aplicar el sentido común.
Y en esa certificación descubrimos que estábamos aplicando muchísima energía a determinados aspectos, sin embargo a otras no le aplicábamos nada y con muy poco podíamos hacer grandes avances. Y realmente para nosotros la economía del bien común se ha convertido ahora en el plan estratégico de la empresa porque nos facilita muchísimo el trabajo, muchísimo en los objetivos de hacia dónde queremos ir y por qué hacemos cada cosa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Si yo les digo ahora que visualicen la palabra empresario, ¿qué les viene a la cabeza? ¿Una persona como ustedes o esto otro? Vale. Desgraciadamente, la realidad de la empresa es que tenemos un mundo gobernado por empresarios, ¿no? Que bueno, pues cegados por el dinero nos llevan a callejones sin salida que todos vemos que eso no tiene sentido, pero dice, bueno, ¿y qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Entonces ahí la economía del bien común nos daba claves interesantes que luego más adelante conocimos B Corp, que es un sistema parecido que viene de Estados Unidos, que también perfectamente válido y muy interesante. Descubrimos que el éxito empresarial lo estamos valorando en las empresas en base al balance financiero y a nivel de los países mediante el Producto Interior Bruto. Es decir, el dinero que se mueve. Y a mí me encanta el ejemplo que pone Christian Felber, que es el fundador de la economía del bien común, y que dice él, eso es como medir lo bueno que es un agricultor en función de los tractores que tiene. Y es que realmente estamos midiendo la economía así, en función del dinero que mueve. Da igual que un país trafique con armas, prostituya a niños, si el Producto Interior Bruto crece, el país crece. O sea, no tienen nada que ver. Y ahí es donde la economía del bien común y este tipo de planteamientos dicen, no, aquí hay que empezar a medir otras cosas muy distintas a lo que es el dinero, que es una mera herramienta, una herramienta muy útil, pero no podemos medir en base a tractores o en base a martillos cómo va una economía, ¿no? Y esta es una frase que me gusta mucho también, que lo usa Matías González, profesor de la Universidad de Las Palmas y codirector de la Cátedra UNESCO, que dice que la economía crece, crece y crece, igual que hace la célula cancerígena, ¿no? O sea, está en esa dinámica patológica que bueno, pues ya va siendo hora de empezar a repensar, ¿no? Y bueno, pues en esa perspectiva también me gusta plantear siempre, volviendo al eje de la sostenibilidad, a los tres factores de sostenibilidad, acabamos de pasar una crisis económica que no acaba de pasar. La crisis ecológica es evidente con el cambio climático. Yo no sé qué pensar este año con todos con el tiempo que estamos teniendo, ¿no? Como oceanógrafo, digo, es que son cambios que están ahí, que hasta que tengamos series temporales más grandes no sabremos, pero todos los indicadores nos están diciendo claramente que algo pasa, ¿no? El otro día leía un artículo del Nature que decía que ya las corrientes están empezando a cambiar y eso puede ser muy, muy grave. Entonces, esa crisis está ahí. Y la crisis humanitaria creo que es evidente, ¿no? Y a muchos nos pesa especialmente. ¿Y qué es lo que tenemos? Realmente no es más que una crisis ética. O sea, los valores no están ahí en nuestro ejercicio empresarial. Y claro, ¿la economía qué está? ¿Al servicio de la sociedad o es la sociedad el que está al servicio de la economía? Y ahí es donde, si volvemos a los orígenes de la economía, nos damos cuenta que su función es estar al servicio de la sociedad, no al revés, ¿no? Entonces, para nosotros, ¿qué ha sido la economía del bien común? Una manera de recuperar la palabra economía para el fin que se supone que está destinada, que es para mejorar los aspectos sociales, ¿no? Entonces, la economía del bien común trabaja analizando los distintos valores que se dan lugar en la empresa, como son los de dignidad humana, solidaridad, sostenibilidad ecológica, justicia social, participación democrática y transparencia, y los cruza con los diferentes grupos de contacto con los que interactúa la empresa, ¿no? Con los proveedores, los financiadores, empleados, clientes, productos y servicios, y el ámbito social. Y así construye una matriz en el que puntúa todo lo que hace la empresa, absolutamente todo. Y le da una puntuación en porcentaje o una puntuación en puntos. Y lo bueno que tiene, que no es una certificación de blanco y de negro, que la tienes o no la tienes. Tú siempre tienes una puntuación por muy poco que hagas, pero lo mejor no es la puntuación que tienes, lo mejor es que te ayuda
a saber dónde puedes mejorar. Y muchas cosas con muy poco esfuerzo. Entonces, esa es la gran herramienta, ¿no? Que te ayuda a mejorar con un montón de gente sesuda pensando y aplicándola en una herramienta que no deja de ser relativamente compleja, pero para quien quiere hacerlo bien, la verdad que la cantidad de horas y quebraderos de cabeza que te ahorra, pues resulta tremendamente interesante. Y bueno, en el 2015 el Consejo Económico y Social de la Unión Europea, que son 350 expertos, determinaron que la economía del bien común encajaba con el marco jurídico europeo y que era digna de incluirse en las nuevas políticas europeas, ¿no? Lo que supone un avance importante. Pero la economía del bien común o muchos otros tipos de economías que al final lo que pretenden es ser sostenibles. Les recomiendo que visiten la página web de Economía del Bien Común para saber un poquito más y acceder a toda la documentación que está disponible, porque esa está accesible, no hace falta pagar por nada, y comentarles algunas cositas de las que hacemos nosotros, sobre todo pensadas en que las pueden aplicar ustedes. O sea, son cosas sencillas que están al alcance de cualquiera, entre comillas, ¿no? Pero que están ahí. Comentar que como empresa el 100% de los trabajos que hacemos son trabajos que están orientados al bien común. Estamos en un punto en el que elegimos el trabajo que cogemos, ¿vale? O sea, tenemos más trabajo del que podemos abordar y en estos momentos estamos sacando mucho trabajo a empresas colaboradoras para que las desarrollen ellos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues a nosotros nos está funcionando y lo que podemos decir es que a nosotros nos ha ido bien aplicando este modelo, que no es solo teoría. Y bueno, pues entrando en eso de qué pueden hacer ustedes, algo tan sencillo como cambiar el proveedor de energía eléctrica, ¿no? Aquí tienen su propia cooperativa y no hace mucho han entrado otras y es tan sencillo como cambiar de compañía de teléfono, levantar el teléfono, una llamadita y en 5 minutos saben que la energía que les están proveyendo tiene una certificación verde, que no es la panacea, pero bueno, pues cuando la legislación nos haga más fácil tener placas solares lo haremos, pero mientras tanto pues ya es algo para contribuir a ese cambio, ¿no? Nosotros, por ejemplo, claro, proveemos un montón de servicios de Internet y ahí lo que sí tenemos son todos los servicios de Internet tienen un 300% de energía renovable, es decir, se produce más de la que se genera. El proveedor compra 3 veces más energía de la que consume energía verde. Luego, por supuesto, la banca ética, pues otra vez es cambiar de proveedor, es algo tremendamente sencillo. Nosotros estamos con Triodos. Es cierto que no tienen los mismos servicios que la grandes banca, pero como empresa estamos funcionando perfectamente y estamos contentos y estamos tranquilos con lo que está haciendo nuestro dinero, que eso sí consideramos fundamental. Y luego, pues una de nuestras mayores sorpresas, teníamos que cambiar de coche. Hicimos un pequeño análisis y dijimos, ¿qué pasa aquí? O sea, los números salían a favor del coche eléctrico, era algo de que desde hace años queríamos hacer, pero apuntaba demasiado bien, no nos creíamos nuestros propios números y llevamos ya 3 años con el coche eléctrico y los números son demoledores. Para nosotros nos reventó, todos los cálculos que nosotros hicimos saltaron por los aires, ¿no? Piensen que bueno, pues estamos reduciendo anualmente casi 3 toneladas de CO2. El ahorro es de 1.000 euros respecto al vehículo de combustión, que es mucho dinero y eso imagínense lo que supone en amortización. Y luego, pues eso, lo que supone que no haya emisión de humos, que no tenga marchas, que no tenga cambios de aceite, no ir a la gasolinera. Eso es algo que yo no había pensado lo que era, ¿no? Pero es como el móvil, tú llegas, lo enchufas y a la mañana siguiente está cargado, ¿no? Entonces, ha habido muchas cosas que hasta que no las experimentas no te das cuenta que estaban ahí, ¿no? Y el coche eléctrico es algo que lo están frenando, sinceramente, lo tengo claro, pero es imparable. Y aquí sí les pongo un pequeño ejemplo de la experiencia nuestra, ¿no? con el vehículo. Y fíjense lo que pone ahí. El problema no es el precio, el problema es la financiación. Es cierto, es más caro en la compra, pero ahora van a ver los datos de amortización, ¿no? Este es el ejemplo que tenemos nosotros. Apenas hacemos 15.000 kilómetros, pero para quien hace muchos kilómetros los datos se disparan. Nosotros estamos pagando en estos momentos 1 euro los 100 kilómetros.
¿vale? Frente a los 6-7 que pagamos con uno de combustión, ¿no? Entonces, este es el coche nuestro, con el azul es con el Prat Mobile, el del Ministerio, y el naranja es el mismo modelo de combustión. Evidentemente, el eléctrico en este caso son 2.000 euros más caro, que no es mucho. Eso sí, con la subvención del Ministerio, que el año pasado se gastó en 24 horas. Bueno, o sea, vuela. Pero claro, fíjense la amortización, ¿no? Al segundo año ya se cruzan las líneas y al 7º año, que es el fin de la garantía del coche, ya el balance a favor del coche eléctrico es de 4.600 euros, ¿no? Y luego en 10 años estamos hablando de casi 7.500. Si tuviese que decir un pero del coche eléctrico, es indispensable tener un enchufe para cargar, pero un enchufe es un enchufe, ¿eh? Uno de 220 normal, un chuco, no necesita otra cosa, y menos con los kilómetros que hacemos en Canarias. Y luego el uso del litio, eso es una asignatura pendiente. Una asignatura pendiente, pero es la misma asignatura para los móviles y para los portátiles, ¿vale? Tecnológicamente necesitamos resolver eso. Luego cositas sencillas, ¿no? Como no usar agua en garrafas, usarla en cristal si puede ser, o usar aparatos de ósmosis inversa. Aquí en Canarias estamos cargando con garrafas de agua y simplemente la ósmosis inversa nos puede dar buenas soluciones. Entonces, fíjense que he contado muchas cosas que ustedes pueden hacer desde que salgan de aquí, ¿no? Pues la economía del bien común lo que nos ha dado son muchos pequeños trucos que generan un todo muy interesante. Y luego, pues sí, hemos tenido la ocasión de trabajar en proyectos importantes, como fue el proyecto Sunrise, que fue el primer proyecto europeo financiado específicamente para la aplicación de la economía del bien común en Europa. Participamos 16 entidades de 9 países y consistió en auditar a 6 empresas europeas con la economía del bien común, eran 6 empresas de surf, para generar productos combinados sostenibles. Y bueno, fue una experiencia interesante, fue una experiencia pionera. Y luego el proyecto con el que estamos ahora, Ecoáreas Mar de Todos, es un proyecto de la Consejería de Turismo que lo que pretende es dinamizar las zonas costeras, un entorno que debido a la legislación es altamente complejo para la gestión y bueno, pues que en el modelo convencional basamos todo en la legislación y la autoridad, pero que si realmente queremos cambio, quizá la participación es un modelo mucho más efectivo. Es algo que ya hemos aplicado en Las Palmas de la Gran Canaria, que lleva 5 años ya funcionando y bueno, pues con resultados muy positivos, ¿no? En estos momentos el foro de participación está compuesto por 40 entidades, entre las que se incluyen todas las administraciones competentes y en el que ya las propias administraciones están proponiendo que otros espacios se gestionen también de la misma manera. Y no es más que poner de acuerdo a la gente para tomar decisiones que van por el bien común, ¿no? Entonces, en estos momentos el proyecto de la Consejería, que hoy me acaban de informar que se ha firmado el convenio con la Universidad de La Laguna, lo que va a generar es una red de áreas ecoturísticas en el archipiélago, una por cada isla habitada, van a ser experiencias piloto, con una metodología científica innovadora que además es muy, muy parecida a la economía del bien común. De lo que se trata es de medir la sostenibilidad de los espacios marinos, pues igual que lo haríamos para una empresa, para un espacio en base a unos indicadores en los que la sociedad va a participar en definir y va a participar en evaluar también, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, lo que pretendemos es poner en valor el litoral que tenemos y marcar el camino para esos planes de mejora, ¿no? Y, por supuesto, poner números a la sostenibilidad, ¿no? Porque también la palabra sostenibilidad es algo como en su día lo ecológico, todo era ecológico, todo era eco, ¿no? Y no, lo sostenible, o medimos qué es sostenible o si no, vuelve a ser a otra palabra machacada. La idea es, a 2 años vista, tener un panorama como este, tener unos espacios litorales en el litoral con un porcentaje de sostenibilidad en base a unos indicadores que la sociedad valide, ¿no? Y bueno, para acabar, ya comentarles que para nosotros la economía del bien común ha resultado una metodología muy realista, una demostración numérica de lo sostenible que es una empresa, y ese es su valor, ¿no? Imagínense para la administración para contratar, es decir, puede comparar
el dinero público, ¿dónde lo invierte? ¿No? ¿En una empresa que absorbe de la sociedad o en una empresa que aporta a la sociedad y en qué cuantías? ¿No? Es algo que yo estoy convencido y a través del Pacto Mundial se está viendo claro, ¿no? Que es la tendencia, o las empresas son sostenibles o no hay supervivencia. La sostenibilidad es sinónimo de supervivencia, no es otra la palabra, ¿no? Luego, la economía del bien común es muy útil para equilibrar y optimizar esfuerzos, es lo que decía, ¿no? Te pone las cosas fáciles porque te da un mapa de todos los procesos y además te sugiere cómo se pueden mejorar, ¿no? Y bueno, para nosotros es un plan estratégico y lo importante es que lo pueda aplicar cualquier entidad, hoy mismo. Escoger la matriz y decir, a ver, ¿qué hago aquí? Pues no sé, pues 0. ¿Qué hago aquí? Pues esto. Todo. Ah, que puedo hacer esto, que puedo hacer lo otro. Y enseguida se le echa un vistazo rápido. Eso también es importante, ¿no? Y bueno, pues también es una herramienta excelente para elegir a empresas, y con la nueva ley de contratación espero que las administraciones, y el resto de metodologías que hay, métodos que existen, los utilice para evaluar empresas y para buscar unas empresas más sostenibles. Y nada, con esto acaba mi intervención y doy paso a Víctor, y luego si quieren hacemos las preguntas después. Primero quería felicitar a la reserva, ¿no? Había un tango que dice 20 años no es nada. Bueno, 20 años no es nada, pero 25 ya será algo, ¿no? Entonces 25 no está mal. Y de hecho yo creo que muchas veces la palabra sostenibilidad, que antes decía Arturo, que muchas veces ya se está utilizando en clave de lo que dura, ¿no? Y se habla de la sostenibilidad de las pensiones, ¿no? Entonces una prueba de que algo es sostenible es que dure, ¿no? En ese sentido, felicitar a la reserva, ¿no? por durar y por hacer algo sorprendente hace 25 años, ¿no? Porque ahora es fácil, se ve muy claro, pero hace 25 años esto se veía bastante oscuro, ¿no? Bastante raro, ¿no? Y felicitar a Arturo y a su empresa, ¿no? Porque el mundo necesita ejemplos vivos de gente que hace las cosas de otra manera, si no, no cambia, ¿no? Yo me siento muy feliz en Lanzarote, será un poco por el karma, ¿no? Que dicen de la isla, ¿no? Por varias razones. Una, porque mi ciudad, que es Zaragoza, hace tanto viento o más que aquí, ¿no? Entonces yo me siento un poco pues como en casa, aunque Yoli me dice que no, que es que coincide que cuando yo vengo a Lanzarote hace viento, o sea, pero que no es verdad, ¿no? Pero bueno, no la acabo de creer mucho. Y luego yo viví 3 años en Nicaragua, tierra de lagos y volcanes, y entonces me siento muy próximo a todo este paisaje volcánico, ¿no? Y la tercera razón un poco de estar bien es un poco por los amigos, ¿no? Yo vine aquí por Norberto y por Yoli, ¿no? Y también un poco los paisajes los hacen también los paisanajes, ¿no? La gente, ¿no? En ese sentido me siento muy bien, ¿no? Y yo os quería decir, ¿no? Lo comentaba esta mañana con Quino, ¿no? Que hace 25 años fuisteis pioneros, ¿no? Y marcasteis un rumbo. Y el cambio de la sociedad funciona por imitación. El mundo necesita pioneros para que otra gente siga, ¿no? En ese sentido yo creo que tenéis una responsabilidad, porque la gente mira. ¿A quién mira? Al que va adelante, ¿no? Y en ese sentido, a mí también, cuando me dijo Quino de la charla, dije que sí enseguida, porque no, yo estoy muy convencido de que si queremos que avance el mundo, tiene que haber gente que vaya por delante, ¿no? Bueno, la empresa que ha contado Arturo va por delante, la reserva, y Lanzarote, yo creo que tiene esa posición, y luego insistir un poco, ¿no? Yo tenía un power muy largo, pero Quino me ha dicho esta mañana, no, nada de power largo, ¿no? Pero entonces si lo queréis, imagino que Quino os lo puede hacer llegar y encantado, ¿no? Y también un poco yo quería, y por eso hay estas charlas TED y las referencias un poco de Twitter, ¿no? Porque yo creo que para todo el mundo, pero para las empresas del siglo XXI es muy importante practicar la escucha, oler bien el viento, oler cómo va cambiando, porque si no, se encontrarán con problemas de riesgos que no controlaban, ¿no? Y se encontrarán también con que pierden oportunidades. Entonces, yo he puesto estos ejemplos, bueno, seguramente hay otros que pueden añadir, pero yo diría,
cultiven la escucha, cultiven la empatía para entender bien al otro, ¿no? Y cuando estábamos empezando, Quino estaba preocupado, como cualquiera que organiza un acto, porque había poca gente, ¿no? Y yo he contado, y estamos 18. O sea que es un 50% más que los apóstoles, ¿no? En realidad, sobra gente aquí, ¿no? Estamos entre apóstoles y apóstolas, hay 18. Quiero decir con esto que son las minorías las que cambian el mundo. No hace falta mucha gente para cambiar el mundo. Hace falta gente decidida, con pasión, con talento, pero tampoco hace falta mucha gente, ¿eh? Y de hecho, ahora que se está poniendo de moda el pan bueno, la gente que dice, no, está hecho con masa madre, está hecho con una levadura que, bueno, pues aquí está la levadura un poco del cambio, ¿no? ¿Por qué no pensar que aquí está la levadura del cambio en Lanzarote, ¿no? Yo quería hablar muy rapidito, porque si no Jorge me cortará, y hará bien como moderador, ¿no? Uno, para que os situéis desde dónde hablo. Quería comentar también dónde estamos, desde mi punto de vista, en este momento, en el ahora del mundo, ¿no? En Lanzarote y en el mundo, en el planeta, ¿no? El desafío ante el que estamos y el programa común de la humanidad que deberíamos cumplir, ¿no? La necesidad de otro modelo de empresa, ¿no? Y en ese sentido hay cosas que ha dicho Arturo, entonces comentar algunas cosas un poco... para no repetir, ¿no? Y algo un poquito de Lanzarote, ¿no? Volver un poco a Lanzarote, ¿no? Entonces, para que entendáis un poco, decía Jorge, efectivamente somos una fundación, por tanto una ONG no lucrativa, voy a contar un poquito algo de lo que hacemos para que entendáis un poco la visión, la misión, la teoría del cambio que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros estamos trabajando últimamente en 17 ciudades españolas, creo que una es Tenerife, con el tema de pobreza energética, ¿eh? Y lo hacemos porque entendemos que ahora no basta con ser verdes, y no solo necesitamos una economía verde, necesitamos una economía inclusiva. Nosotros nacimos monocromáticamente verdes, pero ahora es cierto que entendemos que lo verde también tiene que dialogar con la economía y con la sociedad, porque no basta una solución verde, tiene que ser una solución inclusiva que resuelva, lo ha dicho Arturo, ¿no? Entonces, por eso nuestra visión es buscar el bienestar para todas las personas, y cuando dice uno todas las personas, quiere decir la que vive en el norte, la que vive en el sur, y también yo diría las que están aquí y las que no han nacido, porque deberíamos pensar en los que no están, ¿no? Dentro de los límites del planeta. O sea, esa sería un poco nuestra visión, ¿no? Nosotros hace 2 años, después de la cumbre de París, ¿no?, promovimos en España una comunidad de practicantes frente al cambio climático a la que os animamos a sumaros, que es porelclima.es, porelclima.es, donde podéis comprometeros. Yo me he comprometido a acciones, no sé si eran 32, me parece, que sumadas significaban un ahorro de 3 toneladas de carbono. Una de ellas es subir las escaleras y no coger el ascensor, lo cual me lleva a algunos líos, pero voy cumpliendo más o menos, ¿no? ¿Y por qué? Y ahí está el sector público, como veréis, como grupo impulsor, porque está la Federación Española de Municipios y Provincias, está el Ministerio de Medio Ambiente, está el sector privado, el Grupo Español de Crecimiento Verde, Pacto Mundial, y está el tercer sector, el grupo impulsor también, que está BBF, SEO, Cruz Roja y nosotros. ¿Y por qué promovimos esto? Porque desde nuestro punto de vista, y esa es nuestra misión, nosotros buscamos cómplices para construir una nueva economía más verde, más inclusiva y más responsable. Porque lo malo del mundo es que está mal. Lo bueno es que cada vez hay más gente que sabe que está mal y que quiere cambiarlo. Y, por tanto, si establecemos cooperación con esa gente, bueno, quizá incrementemos las posibilidades de cambio y la esperanza, ¿no? Entonces, esa sería un poco nuestra misión, buscar cómplices, ¿eh? Y nosotros, ha hecho una retahíla que decía, Jorge, me está contando ahí y tal, y no sé qué, y están aquí, están allá. ¿Y por qué nosotros nos complicamos la vida estando a veces en lugares que pertenecen a organizaciones que a veces se llevan mal entre sí, ¿no? En un momento determinado, ahora ya no estamos, pero antes estábamos en el Consejo de Greenpeace España, ¿no?,
En el mismo momento estábamos en el Consejo Social de Inditex y en ese momento Greenpeace Mundo, no España, se estaba subiendo a los edificios de Zara, ¿no? En una campaña que tenía como foco, se llamaba Detox, ¿no? Que lo que buscaba globalmente es denunciar cómo la industria de la moda supone una contaminación del 20% de las aguas dulces del mundo, con el tema del algodón, el envenenamiento del freático, los tintes, en fin, todo ese proceso, ¿no? Y nosotros estábamos en los dos sitios, ¿no? Es decir, que eso nos genera tensiones. ¿Y por qué asumimos esas tensiones, ¿no? Porque pensamos que para cambiar el mundo, y el mundo, necesitamos un cambio rápido, necesitamos un cambio masivo y un cambio rápido. Desde nuestro punto de vista, ese cambio masivo y rápido se produce cuando esos tres actores están alineados, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay ciudades exitosas que han logrado cambios rotundos en el tema de la bicicleta porque la gente se ha alineado. La cultura de la gente, las organizaciones ecologistas, Riqui Raca, bici, con acciones de la administración pública, construyó carriles, con una empresa que gestiona y eso provoca un cambio. Y ahora en Sevilla se habían planteado un 9% del transporte en bici y ahora están planteándose un 15% del transporte en bici, que todavía está lejos del 25% de Múnich, sí, pero está cambiando mucho, ¿no? Esa sería nuestra teoría del cambio, el buscar la conexión entre esos tres actores clave. Y utilizamos sobre todo tres palancas, ¿no? Uno, el cambio de la política pública, ¿no? Y entonces, por ejemplo, estamos impulsando todo el tema de los gases fluorados, ¿no? Que significaría un cambio enorme, porque en estos momentos la tecnología de sustitución es 12.000 veces mejor que la que se está utilizando para refrigerar los Mercadonas, los Eroski, todo esto, ¿no? Los alimentos que consumimos, ¿no? O estamos también impulsando con otras organizaciones europeas todo el tema de la reducción de la normativa y los permisos en relación con el Dieselgate y todo esto, ¿no? Es decir, y eso lo hacemos un poco en coalición con otras organizaciones ambientales europeas porque esas políticas se gestan en Bruselas, no se gestan en Madrid, en la carrera de San Jerónimo, ¿no? Entonces, esa es una palanca, la palanca del empujar la política pública. La otra palanca es la palanca del mercado. Necesitamos una oferta sostenible y un consumo y una inversión sostenibles, ¿no? Y ahí somos socios del Carbon Disclosure Project, que quiere mover a los grandes, que tenga interés en esto me lo diga y yo le envío, que busca un poco movilizar a las grandes empresas que cotizan en bolsa en relación con su acción frente al cambio climático y al sector inversor para que discrimine a esas empresas no solo en relación con lo que ganan o pierden, sino en relación con su política frente al cambio climático, ¿no? O acabamos de promover, en el contexto de la Comunidad por el Clima, un escaparate de bienes y servicios verdes que se llama porelclima.com, ¿no? Donde uno puede, desde ver qué coches eléctricos hay, ¿no? Hasta qué entierro ecológico me podría hacer el día de mañana, ¿no? Pensemos que un día de mañana largo, ¿no? O preservativos ecológicos, o bueno, pues queríamos un poco agrupar toda la oferta de bienes y servicios verdes que hay en este país, ¿no? Y finalmente un poco el cambio cultural. Por ejemplo, estamos trabajando el tema de las migraciones climáticas con ayuda en acción y entre culturas, ¿no? Porque pensamos que ese tema, que en el fondo es tratar de entender, de hacer una especie de estiramiento moral, ¿no? Para que sintamos como nuestros también la otra gente que vemos lejana, que tienen otro piel, otro color, están lejos, ¿no? Bueno, entonces más o menos así resumidito, desde dónde hablo, ¿no? Para que entendáis un poco lo que vamos a decir, ¿no? ¿Dónde estamos, no? Yo creo que cualquiera que contemple con los ojos abiertos el mundo se da cuenta, y la gente que estáis aquí seguro que lo hacéis, ¿no? Se da cuenta que estamos ante una situación pues muy complicada, ¿no? Que estamos ante una situación muy complicada y que yo creo en la que hay, y que se explica porque yo creo que hay tres grandes rupturas, ¿no? Una ruptura es la de la economía con la biosfera. Hemos construido un modelo de desarrollo en el que cuanto mejor le va a la economía, peor le va a la biosfera. Entonces, claro, entonces empiezas a ver indicadores de esto, ¿no? Yo estuve, nosotros tenemos una oficina en Nicaragua
y estaba... yo no soy muy... no tengo conocimiento como biólogo, soy sociólogo, ¿no? Pero entonces fuimos a un sitio que era un proyecto turístico y estaban haciendo cositas con tortugas, ¿no? Y me contaban de desove de tortugas, y cada vez había menos, ¿no? En la playa de Poneloya, cerca de León, ¿no? Donde tenemos la oficina. Y yo luego pues, leí algo de las tortugas, ¿no? Que sabía muy poco, claro. Y entonces leí que efectivamente nos acompañan desde hace 130 millones de años o algo así. O sea, sobrevivieron a la extinción de los dinosaurios, ¿no? Y no está claro que vayan a sobrevivir a la sexta extinción que estamos haciendo nosotros. Es decir, hay muchos indicadores. Unos salen en la prensa, otros los ve uno con sus propios ojitos. Yo el otro día fui al Pirineo, estaba frente al Poset y había un cartel, un mapa, donde estaba dibujado y se decía Glaciar del Poset. Y estaba en el mapa, pero elevabas los ojos, veías y ahí no veías ningún glaciar. ¿Por qué? Porque glaciar estuvo, pero ya no está. Y lo vi yo, que aunque bebéis con canas, tampoco soy tan mayor. Lo vi yo. Quiero decir que hay muchos indicadores de que están pasando cosas gravísimas, como la que contaba Arturo, de la modificación de la corriente del Golfo. Yo el otro día titubeé sobre esto y decía, y Xavier Pastor decía, ¿os acordáis de la película El día de mañana? Porque en realidad esa era la tesis del día de mañana, ¿no? De que la modificación de la corriente del Golfo provoca una cosa paradójica que es una tremenda nevada y unos tremendos hielos en Nueva York, ¿no? Que ese era un poco Entonces están pasando muchas cosas porque se ha producido esa ruptura entre la economía y la ecología. Pero hemos producido también otra ruptura entre nosotros y los otros. Y esa ruptura es la que explica pues, lo que está pasando en Estados Unidos con México, ¿no? Y que Trump ha hecho su campaña diciendo no vamos a dejar entrar a los otros, ¿no? Que son malos, que tienen otro color, que tienen no sé qué, ¿no? Pero esa brecha, esa ruptura entre nosotros y los otros es lo que explica los muros de Europa. Hay una foto también, ¿no? Donde están los muros en Europa. En Europa hay bastantes muros también. Hungría sería un caso palmario, donde estamos construyendo vallas y muros para que no entren los otros. Entonces, hemos roto con los otros, ¿no? Y creo que otra gran ruptura es la ruptura del propio yo. En el año 2000 hubo más muertos por suicidios en el mundo que todos los que murieron por guerras, conflictos bélicos, en delincuencia común y por catástrofes. Más muertos. Algo querrá decir esto. Pues que tenemos un yo con problemas. Y cuando profundizamos vemos que en realidad tenemos que resolver las tres rupturas a un tiempo, porque mucho de lo que tiene que ver con la crisis ambiental tiene que ver con nuestro propio yo, que hemos confundido las necesidades con los deseos. Hablaba Arturo algo de esto, ¿no? Y si no resolvemos esto, será difícil que resolvamos la crisis ambiental, ¿no? Entonces, estamos ante un desafío enorme, porque es un poco como si hubiéramos ido suspendiendo asignaturas, procrastinando, ¿no? Dilatando, y de repente se nos acaba el tiempo y tenemos que resolver y aprobar todas a un tiempo, ¿no? Y tengo que hacer lo ambiental, pero tengo que no dejar a nadie por el camino. Entonces, claro, la gente que trabaja en las minas del carbón, tengo que hacer una transición justa, porque entonces eso sería muy... Tengo que resolver todo a un tiempo. Y efectivamente no es nada fácil. Estamos ante un desafío enorme. Y yo creo que hay que decirlo alto y claro para no autoengañarnos, ¿no? En cifras, hablando solo del cambio climático, no deberíamos emitir más de 1,7 toneladas equivalentes de carbono al año por persona, per cápita, que multiplicado por 7.000 millones y pico, pues ya da, ¿no? Pero los norteamericanos están emitiendo 17 toneladas y nosotros, que somos mejor gente, pues estamos emitiendo casi 7. Y si nos dicen, no, ¿a cuánto corres los 100 metros? A tanto. Bueno, pues ahora tienes que correr en 3 veces menos. ¿Cómo se hace algo 3 veces mejor? Pues es muy difícil hacer algo 3 veces mejor, ¿no? Y entonces estamos ante ese desafío de en poco tiempo, porque los científicos nos dicen, es que lo tenéis que hacer muy rápido, es que lo tenéis que hacer ya, es que para el año 2050, que eso es nada, tenéis que haber reducido las emisiones un 90%. ¿Cómo un 90%? ¿Cómo se reduce un 90%? ¿No?
Es decir, tenemos que hacer una auténtica revolución en nuestra manera de producir, de consumir, de vivir, que afecta a todo, ¿no? Y ese es un desafío enorme. Y que solo se puede resolver, además, solo se puede resolver si lo hacemos de forma global. Durante años el movimiento ecologista tenía un lema, ¿no? Piensa global y actúa local. Y hoy también hay que decir alto y claro que ese lema es insuficiente. Porque, ¿cómo no? Tenemos que actuar localmente, pero tenemos que actuar globalmente. Porque no hay manera de resolver la sequía que se ha producido en California actuando solo en California. Es que Trump es un ignorante, es que eso no se puede hacer. Es que a lo mejor la sequía de California tiene que ver con lo que pasa en la Amazonía. Y la desertización de la península ibérica no se resuelve solo haciendo cosas lindas en Aragón para que en Monegros no sé qué. Tiene que ver con las corrientes, con la corriente del Golfo. Es decir, no hay una solución particular que entonces los de Lanzarote, mira, hacen cosas muy lindas y resuelven. No, tenemos que hacer una solución global, ¿no? Y la buena cosa es que en el 2015, como decía Arturo, sí que se aprueba el programa común de la humanidad, por así decirlo, el programa electoral de la humanidad, ¿no? Porque se aprueban los Objetivos de Desarrollo Sostenible en septiembre y se acuerda el Acuerdo de París. Y fija lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer entre todos. Otra cosa es que efectivamente, como comentábamos antes, hay gente que dice no hay un problema común, ni hay una solución común, y América primero, o Francia primero, o Hungría primero, o los holandeses primero, o... Hay gente que dice eso. La buena gente no, la buena gente sabemos que, bueno, esto o lo arreglamos entre todos o no tiene solución. Es que no tiene solución, ¿no? Entonces, ese es un tema crítico. Estamos ante la última generación, nos ha tocado, nos podía haber tocado otro momento, nadie elige cuando nace, nos ha tocado esta generación que sabe lo que pasa, sabe lo que habría que hacer, puede hacerlo y además sabe que si no lo hacemos esta generación, las que vengan detrás lo van a tener muchísimo peor. Porque en el fondo, antes hablabas de crecimiento y las células de cáncer, es una muy buena metáfora. Porque como sabe cualquiera, no es lo mismo ir en un momento inicial a un momento mucho más avanzado. Entonces, eso nos está pasando. Nuestra metástasis del modelo de desarrollo exige que actuemos cuanto antes para que no empeore, ¿no? Entonces necesitamos ese cambio. ¿Y qué quiere decir? ¿Y cómo se puede resolver ese desafío? Que es muy difícil, ¿no? Y que sería un poco más propio de dioses y de héroes, de Superman o de Spiderman, que de gente común, como nosotros, ¿no? Porque en el fondo se trata de, hemos deshecho el clima, eso es mucho poder, y tenemos que rehacerlo. Eso también es muy difícil, ¿no? Y eso implica que no solo valen cambios incrementales como los que estamos un poco acostumbrados, ¿no? Necesitamos cambios disruptivos, cambios rápidos y grandes. Pondré un ejemplo, ¿no? Con el tema del coche, que antes hablábamos de coches, ¿no? El Toyota Prius, los coches híbridos, son una mejora importante sobre los coches convencionales. Si no, no los estarían utilizando tantos taxistas del mundo, ¿verdad? Bien, pero somos 7.000 millones de seres humanos, todos con Toyota Prius, esto no da. No da. Esa mejora del 50% no da. Tenemos que hacer cambios más disruptivos. Por ejemplo, bueno, pues lo que está pasando en muchas ciudades del mundo, por ejemplo en Madrid, con Respiro o con Blue Move, que son empresas de coche compartido, de tal manera que a lo mejor entre 20 o 25 personas compartimos un vehículo. Ah, bueno, entonces esto ya es un cambio disruptivo, ¿no? Sería un cambio disruptivo, sobre todo, no tanto en lo tecnológico, sino también en lo social, ¿eh? Como sería un cambio disruptivo cambiar los gases fluorados a los otros gases alternativos, ¿no? Necesitamos cambios disruptivos, ¿no? Y necesitamos también otro modelo económico, ¿no? ¿Quién tiene en esta sala un taladro eléctrico?
Solamente, no estaréis engañando a algunos por ahí. Sí, sí, hay gente que tenía taladro eléctrico. Tú no tienes. Bueno, tú porque eres bueno, te he visto desde el principio, ¿no? Pues en Estados Unidos hicieron un estudio de el taladro eléctrico, ¿cuánto se utilizaba? Se utilizaba 13 minutos en la vida útil del taladro, de media. Hay gente que lo utilice más, los más manitas, pero en general. Por tanto, estamos produciendo taladros, me parece que había unos 52 millones o algo así en hogares de Estados Unidos. Estamos produciendo cosas para utilizarlas poquísimo. El coche privado es un ejemplo, ¿no? Entonces necesitamos pasar de una economía del propietario, yo tengo esto, ¿no?, a una economía compartida. Y esto es un desafío no solo tecnológico, sino un desafío también ético, de la manera en que pensamos que somos felices, hay muchos desafíos ahí metidos, ¿no? Entonces, es pasar de la economía del mí a la economía del we, del yo al nosotros. Eso es muy complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer ese programa común? Primero, la única solución es que todos los países se impliquen, todos los países se impliquen. Segundo, utilicemos todas las palancas. Hay que utilizar la política pública. Hemos visto lo que ha pasado con la política pública en relación con la energía solar fotovoltaica en nuestro país, en relación con lo que estaba pasando en los países, en el mundo en estos mismos años, ¿no? Tenemos que utilizar las palancas del mercado y tenemos que utilizar también los cambios culturales, ¿no? Tenemos que utilizar todas las palancas que están en nuestra mano. El otro día, que había un acto en relación con los ODS, volvía a salir la cifra. España, la presión fiscal en España está 7 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. 7 puntos por debajo. Eso son 75.000 millones de euros año. ¿Que tendríamos para qué? Para que no se agotaran las subvenciones al coche eléctrico en menos de 24 horas, como ha dicho Arturo. El Ministerio sacó una ayuda de 20 millones de euros, que se agotó en mucho menos de un día. Luego, claramente era una ayuda claramente insuficiente. En la ley francesa de cambio climático se han planteado como objetivo, a partir del año 2017, se plantearon en el 2015, renovar 500.000 de viviendas con criterios ambientales y sociales. ¿Dónde está nuestro 500.000? Claro que hay que financiar. En Noruega, que matricularon los coches que se matricularon en Noruega, el 37% eran eléctricos el año pasado, frente al 0,3 en España y frente al 2 y pico en China, pero hay que decir que en Noruega no pagan el IVA a los coches eléctricos, como parece que va a pasar en Canarias, ¿no? Es decir, hay que invertir. ¿Y dónde sale ese dinero? Bueno, pues para financiar la transición habrá que sacarlo de algún lado, por ejemplo, de una fiscalidad ambiental o, por ejemplo, como plantean el grupo de expertos que nombró el propio Gobierno y que por 11 votos y 3 abstenciones aprobó que habría que impulsar un impuesto adicional al diésel del 28% y a la gasolina del 10%. Así es como hay que financiar lo que hay que hacer, la revolución que hay que hacer en relación con la construcción de una economía baja en carbono. Entonces necesitamos otra política pública, necesitamos otro mercado y necesitamos también cambios culturales, ¿no? Y también necesitamos que se impliquen todos los actores. ¿Qué hemos visto con Trump? Y en relación con el cambio climático. La gente ve que el cambio climático es una cosa muy gorda, que aparece en la televisión los grandes líderes, que aparece el Ártico, la Antártida, una cosa muy gorda, que yo qué puedo hacer, esto lo resolverán los grandes jefes de Estado y de Gobierno. Pero lo que hemos visto, y de hecho en la cumbre de Marrakech de Naciones Unidas dijo alto y claro, porque se inaugura el 7 de noviembre del 2016 y el 8 sale elegido Trump, y ahí se plantea con claridad, esto no es solo cosa de los gobiernos centrales, esto tiene que ser cosa de todas las administraciones públicas y de toda la sociedad y de todas las empresas, porque si no, no hay solución, Pondré números. En España más o menos hay en torno a 18 millones por ahí más o menos de nóminas, ¿no? 18 y pico, de los cuales 500.000 son del sector no lucrativo. 3 millones del sector público y 15 del sector privado. ¿Cómo vamos a hacer la revolución que hay que hacer en este país sin la implicación de estos 15 millones de personas? Sin el talento de estos 15 millones de personas. Pues es muy difícil hacerlo. Entonces, aquí tiene que implicarse todo el mundo con la filosofía que decían en la España rural
de que la calle estaría limpia si cada cual barriera su trozo de acera. Quiero decir, una cosa es que todos seamos corresponsables y otra cosa es que el grado de responsabilidad es muy desigual. No es el mismo el grado de responsabilidad de Jorge que el de Endesa, que el de Iberdrola, que el de Repsol. Los trozos de acera son muy distintos. Y hay que pagar el cambio climático en relación con y en proporción a quien lo generó, ¿no? Y eso nos lleva, la implicación un poco de las empresas, a que necesitamos otro modelo de empresa. Necesitamos otro modelo de empresa porque la empresa que hemos conocido fundamentalmente hasta ahora, la empresa dominante, ¿no?, ha sido el para qué de esa empresa era maximizar el beneficio para el accionista. Y a veces en esa maximización había beneficios colaterales, pagar impuestos es uno de ellos, contratar trabajadores es otro de ellos, ¿no?, crear empleo, generar riqueza, bien. Pero a veces, en muchas ocasiones, había también daños colaterales adicionales. De hecho, en Estados Unidos se hacía un estudio que valoraban que las 3.000 más grandes empresas de Estados Unidos provocaban unos daños colaterales al año de 1,5 billones nuestros, no de ellos, de dólares. Entonces, si el mundo de la empresa sigue anclado en esa filosofía de empresa, esto no tiene solución. Porque produciendo esos daños colaterales, acelero. Produciendo esos daños colaterales adicionales, esto no tiene solución. Necesitamos otro modelo de empresa. Felizmente, ese otro modelo de empresa está llegando. Lo ha explicado Arturo. Hay empresas que dicen, bueno, voy a plantearme el para qué de la empresa. Porque las escuelas de negocio y las facultades económicas están llenas de reflexiones sobre el cómo de la empresa. Cómo hacer mejor marketing, cómo hacer la auditoría, cómo la contabilidad, cómo. Y hay muy poca reflexión sobre el para qué de la empresa, el ADN de la empresa. Y en el fondo, la economía del bien común o las B Corp lo que viene a replantear es el para qué de la empresa, para qué está la empresa. Ese es el foco fundamental. Acelero un poco con las B Corp y solo cuento a lo mejor cosas un poco diferenciales. Uno, un tema crítico es, estamos pasando de la etiqueta de producto, que empezó hace años, no, este es tiene la alimentación ecológica, la agricultura orgánica, tiene esta frigorífico, tienes A++, del producto a la calificación de la empresa, que es lo que hace la economía del bien común o lo que hace el movimiento B Corp. Porque la gente no nos conformamos solo con que haya una empresa de Huelva que nos dé unas fresas ecológicas estupendas. Eso nos vale, está muy bien, pero nos inquietaría saber que han sido recolectados por semiesclavismo, ¿no? O que ese dinero lo tienen paraísos fiscales. Digo, oye, sí, vale, bien, sí es ecológico, pero hombre, pero esto no puede ser, ¿no? Entonces queremos una aproximación global, 360 grados, y una calificación de la empresa. Entonces, tanto el movimiento de la economía del bien común que nace en Europa como el de B Corporation van en esa dirección, en hacer una valoración global 360 grados del mundo de la empresa y de cómo puede aportar, ¿no? Una de los lemas un poco del movimiento B Corporation, que nace en Estados Unidos, ¿no?, y que ahora está en 50 países con más de 2.300 empresas y más de 150.000 empleados de esas empresas, es: queremos utilizar el poder de los negocios para resolver problemas ambientales y sociales. Por ejemplo, una empresa B Corp, Guayaquil, propósito de la empresa: regenerar 60.000 hectáreas de mata atlántica, que es en la zona de Iguazú, y mantener 1.000 puestos de trabajo en las comunidades indígenas. En realidad, ese propósito podía ser el del Cabildo de Lanzarote, ¿no?, o el de una ONG, o el de BBF, el de Greenpeace, ¿no? Pero ellos dicen, no, esto lo vamos a hacer vendiendo mate orgánico en Estados Unidos. Esto lo vamos a hacer desde el modelo de negocio. Entonces ahí se está produciendo una especie de territorio mestizo. Aquí no hay para escribir, ¿no? Hay una especie de territorio mestizo donde están asumiendo, por un lado, una metodología clásica de empresa, pero asumiendo fines de carácter público y de interés general, ¿no? Lo que hace
estaba diciendo es que si pensamos un poco aquí en términos de rentabilidad, ¿no? Aquí en términos de rentabilidad, ¿no? Aquí cero rentabilidad y aquí a tope rentabilidad. Y aquí, en clave de interés general, ¿no? De interés general, está habiendo un movimiento de gente que estaba aquí y que se traslada a este cuarto sector, por así decirlo, ¿no? Donde hay empresas que se están moviendo aquí, pero también hay ONGs o administraciones públicas que también buscan un poco la eficiencia que antes era característica del sector privado, ¿no? Y este cuarto sector es un cuarto sector mestizo, ¿no? Donde se está produciendo una creatividad y una innovación creciente. Por ejemplo, fondos de inversión de impacto. En el tema de la inversión, antes estaba la donación, ¿no? Que era un poco el mundo de las ONGs, de cooperación al desarrollo, yo dono, ¿vale? Y estaba las sociedades de capital riesgo que decían, no, yo lo que hago es la mayor rentabilidad posible, ¿no? La rentabilidad. Y entonces la inversión de impacto es, combino esto con esto y quiero que haya una cierta rentabilidad, pero me importa cuál es el impacto social de esa empresa. Y están aumentando los fondos de inversión de impacto y ese tipo de iniciativas que son mixtas, ¿no? Mestizas, porque muchas veces la creatividad está, y eso lo sabéis los biólogos, ¿no? En las fronteras de los biotopos, ¿no? Entonces también en lo social está en la frontera, ¿no? Y cada vez hay más iniciativas donde se juntan la perspectiva económica con la perspectiva de impacto social y ambiental, ¿no? Acelero para seguir teniendo el aprecio de Jorge y voy acabando, ¿eh? Pero además, como hay debate, pues luego sí podemos hablar de lo que veáis, ¿no? Bueno, como lo de Asbicor, como ha hablado Arturo bastante, si alguien tiene cosas ahí lo hablamos. Quería hablar un poquito de Lanzarote y acabar, ¿no? Amigos y amigas, yo decía, el programa común, ¿no? Lo que hay que hacer, lo que tendríamos que hacer es, claro, cuando uno lo ve a lo grande, pues le entra una especie de vacío en el estómago y dice, pues, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada, ¿no? La manera es bajar un poco ese programa global y decir, ¿eso qué significa para mí, para mi familia, para mi barrio, para mi empresa, para mi isla, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cuota parte de Lanzarote? ¿Cuál es la cuota parte de Lanzarote? Yo quería un poco sobre eso reflexionar, ¿no? Yo diría que hay dos maneras de ver esta cuota parte, ¿no? Una cuota parte es decir, bueno, la gente que vivís aquí, en proporción directa a los que sois, ¿no? Pues tenéis que ver, decir, bueno, si la Unión Europea, por ejemplo, se comprometió en la Cumbre del Clima de París a reducir un 40% sus emisiones para el año 2030, que es insuficiente, porque si cumplimos eso no lograremos que no suba la temperatura a más de 1,5 grados, pero es insuficiente. Entonces lo que tendría que hacer Lanzarote al menos es reducir un 40% de sus emisiones, ¿no? Porque si todo el mundo lo hace, entonces la Unión Europea puede cumplir. Pero claro, si Lanzarote se escaquea, lo tendremos que hacer los de Zaragoza, que somos buena gente, pero hombre, no podremos, ¿no? Entonces cada cual tiene que hacer su parte, ¿vale? Esa es una manera de verlo. ¿Cuánta cuota parte le corresponde a los habitantes de Lanzarote? Pero yo creo que a vosotros corresponde más. Os corresponde, por aquí pasan 2 millones y pico de turistas, 3 millones de turistas. Ergo, vosotros podéis influir directamente en 3 millones de personas. Ergo, ahí también tenéis una cuota parte de responsabilidad. Porque en la manera en que interaccionáis con estos 3 millones de turistas puede ser positivo para el cambio o negativo. Y yo creo que ahí tenéis que reflexionar, decir, bueno, ¿cómo podríamos ser un efecto benéfico de cambio para de cambio personal para esos 3 millones de turistas, ¿no? Y luego yo creo que adicionalmente, y vuelvo al principio de los 25 años, ¿no? Tenéis
una intangible de prestigio y de liderazgo que gestionar. La gente no mira ni piensa lo mismo igual de Lanzarote que de cualquier otro sitio de nuestro país, que de Zaragoza, por ejemplo. En temas de sostenibilidad, todo el mundo reconoce que Lanzarote se anticipó, fue pionero, integró, lo procuró con problemas que vosotros mejor que yo sabréis, ¿no? Integrar el desarrollo económico con el respeto medioambiental, y eso hace que tengáis un intangible de reputación que tenéis que gestionar, ¿no? Y muchas veces el cambio, los cambios disruptivos se gestan más en lo pequeño que en lo grande. ¿Quién ha cambiado el turismo de este país? Pues seguramente lo ha hecho más TripAdvisor, que serían menor de 18, ¿no?, que muchas políticas públicas de no sé qué, de la excelencia, la calidad, ha sido TripAdvisor, ¿no? O Wikipedia, no, era menor de 7. Quiero decir que vosotros podéis jugar, y desde mi punto de vista a mí me gustaría, ¿no?, que jugarais ese rol de liderazgo. Y, por ejemplo, digo yo, ¿por qué no podría ser que de la misma forma que los turistas van a ver espacios singulares y escenarios maravillosos, pudieran ver aquí una especie de isla educativa en temas de sostenibilidad? Pues a lo mejor podría ser, ¿no? Y en esa apertura, en ese esponjamiento del alma que muchas veces tienen las vacaciones, pues uno de repente cambia, ¿no? De hecho, hay una empresa, Big Corp, brasileña, que dice: alimentamos el cuerpo, porque son de alimentación ecológica, alimentamos el alma y alimentamos la tierra, ¿no? Bueno, a lo mejor podría Lanzarote trabajar esos 3 alimentos, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo ahí como un desafío, porque yo creo que en estos tiempos que vivimos convulsos, hay gente que tiene mucho poder económico militar y tiene un poder fuerte, Trump, los chinos, ¿no? Pero hay otra gente que tiene un poder de inspirar, de influir, no tiene armas, no tiene dinero, pero tiene la capacidad de influir en los otros. ¿Por qué no Lanzarote? ¿Por qué no? Y bueno, acabo, y esto ya va, que sí acabo. Necesitamos una nueva cultura, amigos y amigas, una nueva cultura colaborativa. Nos hemos peleado mucho, entonces o todos tenemos que desarrollar esa cultura un poco de relación. Necesitamos acabar con la cultura de la procrastinación y trabajar la urgencia. Necesitamos esperanza, tenemos que hacer una revolución. Ya André Malraux decía, el motor de la revolución es la esperanza. Y con el cambio climático esto es muy importante, porque hay gente que antes no hacía cosas porque no había cambio climático y ahora no hace cosas porque no hay solución. Entonces le hemos liado, porque los pasivos son los que no cambian el mundo, ¿no? Y finalmente acabo con una idea, y es que necesitamos también no solo esperanza, sino coraje. Coraje para pasar un poco de una cosa que muchas veces en las ONGs hemos hecho, yo creo que mal, ¿no?, que es vivir con la frase de creo en un mundo mejor. Creer en algo no cambia el mundo. Lo que cambia el mundo es crear algo. Entonces tenemos que pasar de creer a crear. Entonces tenemos que crear el mundo que queremos. Muchas gracias. Antes de pasar al turno de preguntas, quería matizar algo que dijo Arturo. Recopera, ya decidiremos entre todas las personas socias si se convierte o no en comercializadora. De momento no lo es, pero en la isla ya está operando Son Energy. Así que esa primera acción que comentaba Arturo, podéis salir y cambiar de proveedor energético. Y luego quería yo hacer una pregunta, aclarar una duda que me ha quedado entre las B Corporation y las empresas de la economía del bien común. ¿Cuál es la diferencia de tamaño, de tipo de empresa, o es prácticamente lo mismo? Es para los dos. Mi impresión, pero habla tú primero, que acabo de hablar yo. Hombre, realmente son 2 tipos de certificaciones que pretenden exactamente lo mismo. O sea que yo, si te tengo que decir cuál es la diferencia, ninguna. O sea, ninguna. Conozco la economía en bien común en profundidad porque fue la primera que
que entró en España y que yo conocí, pero sí sé que B Corp está con un modelo de marketing mucho más potente que la economía del bien común y en ese sentido está siendo muy efectiva, está entrando muy bien en las empresas, tiene un modelo muy adaptativo. Entonces, es una cosa de elección particular. Sí sé que la economía del bien común, me comentaba un auditor de las dos certificaciones, es más exhaustiva a veces y eso la hace más compleja. Entonces, pues bueno, también la economía del bien común se tendrá que adaptar para converger ahí, ¿no? Pero lo que sí sé es que hay muy buena sintonía entre las dos organizaciones y a mí eso es lo que más me motiva, ¿no? O sea, que cada uno elija al gusto. Mi impresión, pero si a Arturo le pasa que dice, bueno, yo conozco esto y no conozco tanto, me pasa mira, al contrario, ¿no? Mi impresión es que las B Corporation, como viene del mundo anglosajón, es más pragmática, ¿no? Más dirigida al mundo de la empresa específicamente, ¿no? Porque en la economía del bien común puede ser una administración pública, puede ser una... Y en el caso de las B Corporation no, está solo pensado para empresas, ¿no? Entonces, está más... y mi impresión es un poco que han muy pragmáticos, por ejemplo, en las B Corp, tú además de sacar determinada puntuación, tienes que cambiar tus estatutos en tus estatutos, porque eso les proviene un poco de Estados Unidos. En un momento determinado, una empresa que era B Corp, una empresa que iba bien, ecológica y tal, y entonces una multinacional quiso comprarla. Y entonces el Consejo de Administración dijo, no, que no está en venta, ¿no? Pues el doble, ¿no? Que no está en venta, ¿no? Pues el triple, ¿no? Y entonces ahí había una ley que tú como accionista minoritario, si el Consejo de Administración no está velando por tus intereses, puedes denunciar y ganar. Y tuvieron que vender la empresa. Y dijeron, esto no puede ser que estemos en esta situación. Y entonces, uno de los requisitos es cambiar tus estatutos y en tus estatutos decir que no solo estás para maximizar el interés del accionista, sino que estás también para velar por los intereses generales. Entonces eso se exige. Y con esa filosofía también ha promovido, y hay más de 30 estados de Estados Unidos que han cambiado y han creado una regulación específica para este nuevo modelo de empresas, que también se ha creado en Italia, la Sociedad de Beneficio General, y que queremos crear en España también, porque lo estamos impulsando también en España. El pensar que ya habrá algo tecnológico que nos solucionará, ¿no? Muchas veces la gente piensa en el cambio climático, bueno, pues es tan sencillo, donde quemamos petróleo, pues utilizamos la energía del sol, la energía del viento, y ya está, y todo sigue igual. No. Tenemos que cambiar un montón de cosas, ¿no? Y muchas veces, además, el cambio será para mejor vida, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro de la alimentación se sobreentiende que una alimentación amiga del clima será una alimentación con menos carne, ¿vale? ¿Y esto va a ser malo para nuestra salud? No. Todo el mundo dice, luego vas a la OMS y dice, no, es que comer menos carne le va a usted muy bien, ¿no? Quiero decir que muchas veces se identifica como que hay un sacrificio. Fíjate, vamos a ir a peor. No necesariamente. A lo mejor lo que es bueno para el planeta también es bueno para nosotros. Y yo creo que hay que combatir la idea estrafalaria de que con una tecnología algo inventarán y nos resolverán la vida. No. De hecho, por ejemplo, el otro día Jorge Riesman, me parece que era hoy o ayer, ¿no? Y, hablaba un poco de la tecnolatría del coche eléctrico. No, es que tiene que haber mucho más transporte público. La solución no es que todo el mundo tengamos un coche privado aunque sea eléctrico, tiene que haber un montón de cosas que hay que cambiar, ¿no? No basta simplemente con cambiar tecnología, no hay que cambiar tecnología, cambiar leyes, hay que cambiar valores, hay que cambiar todo, ¿no? Y la otra cosa es el tema de la burocracia, ¿no? Yo creo que tenemos un grave problema en este país, ¿no? Y es que tenemos una cultura de la administración pública muy poco innovadora. Año 2000, Reino Unido, dicen, una regulación soft. Todo plan de pensiones tiene que decir si tiene criterios de inversión socialmente responsable o no. No obligaban a que lo estuviera, solo a decirlo, a que hubiera un apartado en el folletito donde el plan de pensiones diga, pues no tengo, pues tengo, sí, es para apoyar a las mujeres, pues no, lo que sea. Solo eso cambió la situación en el Reino Unido. ¿Cuánto tardamos nosotros en esto? 14 años. Hombre, una cosa tan pequeña,
puede ser. ¿Cuánto hace que están prohibidas las grasas trans, que las prohibió Schwarzenegger en California? Las microesferas de plástico ya las prohibió Obama. Todavía estamos esperando aquí. ¿Es que para ellos son malas y para nosotros buenas? Es decir, tenemos un grave problema con la falta de liderazgo de la administración pública. Y muchas veces, aunque el cambio muchas veces va de lo pequeño a lo grande y acaba hicieron eso está en el Power, hay un slide un poco de cómo la FAO, cómo se produce el cambio en temas agroalimentarios, ¿no? Pero en realidad vale para no solo agroalimentarios, sino en general, ¿no? Muchas veces es una pequeña empresa que inicia un nuevo modelo de negocio, ¿no? Luego hay una ONG que apoya, que no sé qué, luego la empresa grande dice, que está funcionando, la compro, ¿no? O la extiendo, Esto está pasando, por ejemplo, yo os hablaba de Respiro y de Blue Move, ¿no? 2 empresas de coche compartido en Madrid. Bueno, pues bien, Blue Move fue comprado por Eurocar y Respiro acaba de ser comprado por SEAT. Es decir, que una vez que la cosa funciona, las grandes empresas se mueven con mucha más agilidad que la administración pública. Y finalmente la administración pública regula, pero muchas veces está al final. Entonces yo creo que ese papel innovador que en otros países juega la administración pública, aquí tenemos un grave problema, con lo cual tenemos que ver pues cómo zigzagueamos y cómo, a pesar de eso, pues resolvemos, ¿no? Respecto a la burocracia, yo coincido totalmente con Víctor, ¿no? Me decía una abogada el otro día que España es uno de los países del mundo con más legislación, pero sin embargo la que más se la salta. O sea, solo hay que ir a Alemania para ver que la entrada del metro no tiene barreras. ¿Qué pasaría en España con una entrada de metro sin barreras? Entonces, fíjense lo antagónico que puede ser el concepto. Muchas leyes que no se respetan y pocas leyes que son efectivas. Entonces, en España tenemos una cultura y esa es la que necesita mucho trabajo para ser cambiada, ¿no? Entonces, no es un tema solo de la administración, sino nosotros como persona que somos los administrados, ¿no? Muchas veces la familia de los administradores. Sin duda tenemos un problema con la administración, pero tenemos un problema con el cambio de culturas y precisamente el proyecto Ecoarea tiene muchísimas facetas que trabaja justo en ese punto, ¿no? Y luego, por otro lado, el tema de la tecnología. Pues bueno, yo estoy metido en el vehículo eléctrico, la inteligencia artificial y tal. Les hago una pregunta. ¿Dónde estaban en el año 2001? ¿Qué estaban haciendo? Eso era hace poco, ¿verdad? Bueno, se estima que en 15 años la inteligencia artificial va a ser más capaz que la humana. ¿Se imaginan la revolución tecnológica que va a ser cuando una máquina sea capaz de cuestionarnos? Y con más razón que nosotros. O sea, ahí se están dando procesos en los que la gente empieza a estar muy preocupada del futuro que nos viene en muy poco tiempo. O sea, piensen que todos nosotros pasaremos a ser gente, o sea, ustedes piensen laboralmente una persona con discapacidad psíquica. Pueden tener una afinidad, los incorporan tal, pero bueno, es gente que tiene una limitación. Pues en muy pocos años nosotros vamos a vivir el convertirnos, los humanos, directamente en activos con discapacidad psíquica. Todos los que estamos en esta sala vamos a vivir eso. Yo los estudios que conozco de inteligencia también habla que una mayor inteligencia significa un mayor sentido de la justicia. Pero también es cierto que si esa inteligencia se usa para disparar misiles, pues ese sentido de la justicia lo puede tener castrado. Entonces, lo que puede pasar ahí es una incógnita tremenda. Y es que me ha encantado antes cuando Víctor decía de la película El día de mañana. Muchas veces las películas son una inspiración para decir, es que realmente es el efecto del caos, ¿no? O sea, un pequeño efecto puede variar en una cosa o en el otra y no estamos preparados porque igual muchos de ustedes no se habían pensado que van a convivir con ordenadores que son capaces de cuestionarles, ¿no? Y está ahí.
Y está ahí. Yo he insistido en él porque en realidad, ¿por qué cambiamos los humanos y las organizaciones, ¿no? Pues fundamentalmente por 3 razones, ¿no? O porque nos obligan a hacer algo. ¿Por qué hacemos las cosas? Por ejemplo, ¿por qué uno se para frente al semáforo en rojo? Pues o porque la espada de Damocles, ¿no? Es que me van a multar, ¿no? O sea, bueno, tal, me van a quitar puntos, o sea, coerción, ¿no? Coerción, nos obligan, ¿no? Vale, bien. 2, conveniencia económica, decir, bueno, pues es que son 100 euros, 200 euros y tal, ¿no? Y 3, por convicción, ¿no? Muchas veces la gente se para frente al semáforo rojo porque, bueno, pues que cree que debe pararse, porque si cruza el rojo y tal, pues puede afectar a otros, ¿no? Entonces, hemos insistido un poco, yo creo, tanto Arturo como yo, en que las empresas, por convicción propia, tendrían, en este momento de la historia de la humanidad, funcionar de otra manera. Bien. Pero yo quiero introducir también los otros factores, el temor, el miedo, el riesgo y la oportunidad. Hay empresas que están actuando en esta misma dirección, que no son B Corp, que no son economía del bien común, porque ven que si no actúan están incurriendo en riesgos graves. Por ejemplo, hace poco el Parlamento Español aprobó lo de las vajillas de un solo uso, ¿no? Ergo, las empresas que están haciendo ese tipo de cosas tienen su futuro muy negro, muy negro. Por tanto, para evitar riesgos para la empresa, tendrían que haberse movido, ¿no? Y por otro lado, las empresas, por ejemplo, ahora todas las empresas que han apostado por el vehículo eléctrico tienen una gran oportunidad, ¿vale? Pero todos los talleres mecánicos, ¿no?, que tienen todo su conocimiento apostando por reparar motores diésel y gasolina, pues tienen un grave problema. ¿Qué quiero decir? Que caminar en esta dirección no solo es bueno desde el punto de vista para sentirte bien con tu conciencia. Me decía un amigo chileno que durante mucho tiempo trabajó en una multinacional y me decía, Víctor, yo llegó un momento en que no aguantaba la esquizofrenia de que en el trabajo funcionaba con unos valores y cuando iba con mis hijos a casa les decía que hicieran lo contrario de lo que yo decía en la empresa. Y dije, se acabó, esto no puede estar tan dividido, ¿no? Entonces, a ese argumento de la convicción, ¿no?, yo creo que cada vez hay más razones para, si tú quieres evitar riesgos en el futuro para tu empresa, tienes que moverte en clave de sostenibilidad, y si tú quieres aprovechar las oportunidades, tienes que moverte en clave de sostenibilidad. El último año se habían movilizado en inversiones en relación con la economía verde 350.000 millones de dólares en el mundo. Habían estimado que la realización de los ODS en el mundo iba a significar unas oportunidades de desarrollo económico de en torno a 12 billones. Es decir, que tanto por evitación de riesgos como por aprovechar oportunidades, lo suyo sería mi consejo. Es decir, si usted empresario quiere dormir tranquilo, no desarrolle negocios en contra del interés general, porque no sé si sabe si será mañana, pasado mañana o al otro, pero en algún momento tendrá problemas. Es cierto que, bueno, pues la gente que estamos metida en esto, el retorno económico, ¿no?, vuelta al paradigma convencional, el retorno económico no es evidente, no lo es. Pero a nosotros sí nos ha pasado que nuestros clientes están cada día más convencidos de por qué nos contratan a nosotros. Sí, es cierto que no hay mucha gente como nosotros, ¿vale? Pero cuanta más gente haya, más se concienciarán los propios clientes de que ese es el modelo. Entonces, indirectamente sí hemos visto que nosotros no tenemos que hacer labor de calle, nos vienen a buscar. Y más la administración está deseando que el dinero público esté gastado lo mejor posible. Y luego aquí está el ejemplo típico, ¿no? Es decir, ¿por qué se limpian los baños de una casa? ¿No es mucho más rentable no dedicar tiempo a limpiarlos? Lo que pasa es que, claro, el factor tiempo en el que se ve el efecto, en ese caso, es de días,
y en el caso del planeta es de décadas. Pero ya estamos empezando a ver que o limpiamos o nos lo vamos a comer enterito. Entonces, no, efectivamente no es un tema económico y ahora, por ejemplo, tanto Bicorp como la economía del bien común en lo que están luchando es que para que las normativas, la presión fiscal para una empresa que contribuye al bien común sea menor que contra una empresa que no contribuye al bien común. ¿Para qué? Para que compitan en igualdad. ¿Vale? Lo que se está buscando ahora es el cambio de normativas para que hacerlo bien prime y vayamos en una línea constructiva. Pero para eso tiene que haber alguien que empuje en esa línea. Y en eso estamos unos. Para mí, igual que ha sido una sorpresa con el coche eléctrico, ha sido con la economía del bien común. Yo lo hacía porque era de esas personas que tenía la convicción de que ese era el modelo y estaba dispuesto a hacer el esfuerzo. Pero es que luego he visto que los esfuerzos se han reducido muchísimo y he visto que el concepto de decrecimiento en la empresa es poderosísimo. Me ha encantado el dato que daba Víctor de que hay más muertes por suicidio que por todo lo demás junto. ¿Quién nos está diciendo eso? ¿Dónde está la felicidad ahí? O sea, la economía está aniquilando la felicidad. Y claro, llévalo a valores económicos. ¿Cuánto vale una persona? Pero evidentemente no es ese el análisis. Entonces, claro, el problema es que al final lo medimos en dinero porque es la unidad que nos han enseñado a utilizar. Pero es que usar esa unidad ya es un error porque no te permite medir la felicidad cuánto vale. Y en la propia definición la gente del sector agroalimentario decía, somos el 4% del PIB, ¿no? En realidad, visto así, si te dicen el 4% de algo, ¿no? Si te dijeran, te vas a examinar y el 4% de la nota depende de no sé qué, pues eso ni lo harías, el 4% de la nota, esto ni lo hago, ¿no? Este trabajo no lo hago, ¿no? Y de bueno, pero en realidad, para lo que es la vida en sí, el sector agroalimentario, ¿cuánto es? ¿El 4? ¿O el 400? Porque si no comemos, la palmamos, ¿no? 40 días, más o menos, pero ahí la palmamos. Entonces, medimos mal las cosas, ¿no? Y entonces tenemos que repensar lo que estamos midiendo, los dioses que tenemos, ¿no? Y organizar los valores, un poco ordenarlos bien. Muchas veces la gente lo hace en las crisis, ¿no? Y te encuentras a esa crisis personales, te encuentras a esa persona que le ha dado un infarto y dice, mira, que he cambiado, ¿no? En la crisis, ¿no? Pero estamos teniendo una crisis como sociedad. Tendríamos que aprovechar la crisis para ordenar nuestros valores y nuestra jerarquía, ¿no? El intentar hacer las cosas distintas y el ser una empresa es una carrera de obstáculos monstruosa. Realmente, si a nosotros nos hubiesen dejado hacer todo lo que hemos intentado y no hubiésemos recibido las zancadillas que hemos recibido, no quiero ni pensar. Pero sé que a todo el mundo le ha pasado igual, y más en el país que estamos. Tengo un amigo que está en Miami y no para de decirme, Arturo, vente para aquí, vente para aquí, vente para aquí. Pero no, yo estoy a gusto aquí porque lo que aprecio es otra cosa, ¿no? Es otro modelo de vida. Y está ahí, ¿no? O sea, nosotros teníamos muy claro que para nosotros la empresa era una familia y que teníamos que cuidar muy bien a la gente, y nuestra preocupación era que la gente tuviese el mejor trabajo posible, como decía antes, ¿no? Y llegaba el punto en el que daban las 5 o las 6, la hora de salir, y teníamos que echar a patadas a la gente. Entonces, fíjate el paradigma, ¿no? Que el jefe esté echando a la gente y dice, señores, que se ha acabado, fuera para su casa. Y me acuerdo de un ilustrador que hizo una viñeta en plan risa, dibujándome a mí, dándole una patada a él y sacándole tal, ¿no? Y claro, nosotros entendíamos, y de hecho eso es una cosa que está pasando mucho, ¿no? Que si tú vas a un supermercado y te llevas algo, eres un delincuente. Pero si tú eres un empresario y le escatimas al trabajador, eres un emprendedor. Y es algo que a mí me ha dolido siempre. Yo quería ser justo con la gente y decir, oye, mira, yo te pago hasta aquí, pues ahora te vas a tu casa y en tu casa haces lo que te da la gana. ¿Pero por qué? Porque no estábamos mirando la rentabilidad tal, y de hecho nosotros en estos 15 años nunca hemos repartido beneficios. Siempre que ha habido un duro más, lo hemos reinvertido en una idea nueva. Y hemos perdido dinero. No quiero ni pensar. Muchísimo. Decenas de miles de euros. Pero bueno, el equilibrio y el balance ha sido bueno, ¿no? Entonces, al final, es los principios que ponía ahí. Nosotros hemos intentado dar a la gente lo mejor que hemos podido. Y justo en el avión he tenido la ocasión de
de compartir asiento con Federico Romero, que tengo amistad con él, de Línea Romero arriba. Y bueno, pues es un modelo de empresario que a mí me llama la atención porque me siento muy identificado con él, porque cuando hablas con él ves que detrás hay una persona que vive en una sociedad, en un modelo económico que es el que ha conocido siempre, pero detrás tiene exactamente la misma filosofía que he seguido yo, ¿no? Y él, a su manera, intenta aplicar lo mismo. Y precisamente, si algo he aprendido es que con esto permite conectar ese tipo de gente y empezar a compartir información. Y lo bueno de la información es que si tú tienes uno y yo tengo uno, si compartimos tenemos dos. Con pocas cosas pasa eso, ¿no? Y bueno, pues en esa perspectiva, lo que decía antes, sí es cierto que hubo un momento en cuando tienes 15 empleados y ya el factor sí que es el dinero. ¿Cómo doy de comer a todo esto? Y claro, entonces empiezas a preocuparte de ingresar, de facturar, y dices, yo no quería esto. Yo empecé en el salón de casa, yo quiero volver al salón de casa. Y ahí viene el concepto de decrecimiento, que muchas veces decrecer no es malo. En economía se enseña que la sostenibilidad es el crecimiento perpetuo. La naturaleza te dice que no. ¿Vale? Tienes estrategas de la R y estrategas de la K. Cuando hay mucho alimento hay cosas que suben rápido. ¿Qué pasa cuando suben rápido? De repente hacen ¡guau! Y un arrecife de coral es mucha diversidad con especies que son muy poquitas pero que están en perfecta armonía, ¿no? Entonces, evidentemente, la escasez de recursos nos va a llevar a eso, a muchísimas empresas que se interrelacionan muy bien. Y bueno, pues yo creo en el pequeño empresario que hace pequeñas cositas y que tiene la capacidad de colaborar. Y ahí es donde nos queda mucho trabajo, ¿no? Y Víctor lo ha insistido también en la cooperación. No tenemos cultura de la cooperación porque, bueno, venimos de 40 años en el que no se podía colaborar. Se hacía lo que se decía y punto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también ha mellado la cultura y tiene unas implicaciones que, bueno, pues vamos a trabajar, ¿no? Vamos a trabajar entre todos y yo agradezco la Reserva de la Biosfera, que lleva 25 años ahí siendo punta de lanza de muchas cosas, y cuando nos trae aquí sé que es precisamente para seguir siendo punta de lanza del cambio de modelo que queremos, y es precisamente en el mundo de la empresa, ¿no? Los que habéis quedado con ganas, tenemos la suerte de que mañana Víctor estará en la Cámara de Comercio. Es abierto al público, supongo, ¿no? Aunque va destinado a empresarios, a las 9:30 de la mañana en la Cámara. Y bueno, muchas gracias a los dos, Víctor, Arturo. Gracias a la Reserva, ha sido un placer y a cambiar el mundo.